Hay una experiencia universal muy curiosa cuando vamos al cine. Nos sentamos en la oscuridad, miramos la pantalla y vemos una historia totalmente fluida, ¿no? Personas que se mueven, paisajes, todo parece ser un flujo de movimiento continuo. Claro, pero en el fondo sabemos que esa aparente fluidez es un engaño mecánico. Lo que realmente proyecta esa máquina es una secuencia rápida de fotogramas estáticos. Exacto. Son imágenes individuales separadas por fracciones de segundo de oscuridad absoluta. Y nuestro cerebro, hace el trabajo pesado de unir esos píxeles de tiempo para fabricar la ilusión de movimiento. Así es. Y eso nos lleva a una pregunta bastante perturbadora. ¿Qué pasaría si la realidad física misma, o sea, la fábrica de nuestro universo entero, operara bajo esa misma arquitectura oculta? Es una premisa desestabilizadora. Y de eso se trata nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar un paradigma que rompe por completo con ese río ininterrumpido que damos por sentado. Es que atenta directamente contra nuestra intuición más primaria y, francamente, contra la física que hemos aceptado durante el último siglo. La idea de que el espacio y el tiempo son un medio continuo. Bueno, para quienes nos escuchan y les fascina cuestionar la realidad, hoy nos sumergimos en el texto llamado Modelo de discretización del espacio-tiempo, combinando la teoría general de la relatividad de Einstein y los teoremas de Shay. Sí, propuesto por el ingeniero Julio Shay. El objetivo aquí es, obligarnos a desaprender la idea del universo como un flujo suave. Y analizar la viabilidad matemática de un cosmos escrito en un código rígido de píxeles fundamentales y números enteros. Pero a ver, hay que dar contexto sobre el autor porque no es el típico físico teórico. No, para nada. Es un perfil altamente inusual y fascinante. Julio Shay nació en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Es ingeniero en sistemas y también ingeniero en economía. O sea, trae una formación súper multidisciplinaria. Totalmente. Tiene una profunda inmersión en inteligencia artificial, marketing digital y lógica algorítmica. No proviene de los pasillos cerrados de la Academia de Física Clásica. Y eso cambia todo el enfoque. No se acerca al universo tratando de resolver una ecuación diferencial abstracta en una pizarra. Lo mira con los ojos de un arquitecto de sistemas. Exacto. Ve el cosmos como un problema de procesamiento de información. Cruza la física clásica con las limitaciones y, las eficiencias de la lógica computacional. Bueno, para entender este universo pixelado, primero tenemos que confrontar a Einstein. En la relatividad general, el universo asume una variedad suave, un tejido continuo. Sí, matemáticamente denotamos eso como un espacio en los números reales, o R4. Si tomas dos puntos en ese espacio-tiempo, siempre puedes encontrar un punto intermedio, sin importar cuánto acerques el microscopio. Claro, es un modelo que depende de que existan distancias infinitesimales. Yo lo veo como mirar una obra de arte pintada al óleo. Los colores se funden, el trazo no tiene un límite microscópico claro. Pero la propuesta central de Shay, y aquí viene el golpe fuerte, arranca esa topología entera de R4 y la reemplaza. Propone que el universo es estrictamente granular. O sea, abandona los números reales. Por completo, ya no opera en números reales, sino en el conjunto de los números enteros, lo que llamaríamos Z4. Espera, bajo esta métrica, la distancia infinitesimal simplemente no existe. El intervalo espacio-temporal, el famoso delta S al cuadrado, pertenece a los números enteros. Así es. Y esto implica que la pintura al óleo de Einstein es una mentira óptica. Shay propone la existencia de un átomo geométrico, una celda indivisible denotada por la letra epsilon. Pero a ver, yo aquí tengo que cuestionar la naturaleza de este modelo. Porque en las simulaciones astrofísicas que ya existen, los científicos llevan décadas discretizando el espacio. Sí, haciendo mallas artificiales. Exacto. Toman las ecuaciones continuas y las cortan en una cuadrícula simplemente por conveniencia, para que la supercomputadora no colapse calculando infinitos. Es una duda súper válida. Entonces, la pregunta es, ¿Shay propone esto como un truco matemático conveniente o el texto argumenta que la realidad física literal tiene una resolución máxima? Lo fascinante aquí es que no lo postula como un truco de simulación. Es una postura ontológica pura. El texto ataca la base misma del cálculo diferencial. ¡Wow! O sea, ¿va contra la raíz de las matemáticas de Newton y Leibniz? Totalmente. Cuando planteas el límite matemático donde la distancia tiende a cero, Shay argumenta que eso choca con un muro en el mundo real.
La distancia nunca, jamás, llega a cero. Choca con esa unidad mínima épsilon. Exacto. La continuidad es solo un efecto emergente a macroescala. Es como mirar la arena de la playa desde lejos. Parece una superficie lisa, pero de cerca son granos individuales. Bueno, si aceptamos que el lienzo del universo no es de seda suave, sino un mosaico rígido, hay un problema logístico inmediato. ¿A qué te refieres? Súper específica. Cuéntame más de eso. Propone que el cosmos no solo cuenta en números enteros, sino que se organiza estrictamente mediante potencias de 2. O sea, 2 a la n. El crecimiento no es lineal. Avanza en escalas geométricas. 2, 4, 8, 16. Exactamente. Se crea un universo jerárquico y exponencial. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es la misma lógica de los motores de videojuegos modernos. Hacen algo idéntico para no saturar la memoria, usando niveles de detalle exponenciales. Sí, renderizan a grandes rasgos lo que está lejos y subdividen a medida que te acercas. Totalmente. O incluso me recuerda a la compresión de una imagen de computadora. Cuando la comprimes, no guardas la información aislada de cada píxel de un cielo azul. Guardas la instrucción de un bloque entero. Y esa intuición sobre la compresión de información es el corazón del argumento. El modelo establece que organizar las variaciones físicas usando potencias de 2 elimina los errores de redondeo. Claro, no hay decimales infinitos que arrastrar. Ninguno. Cada nivel encaja perfectamente en el anterior. El autor lo define como el ADN numérico del universo, similar al código binario. Pero, a ver, si el universo entero se indexa en potencias de 2, ¿cómo beneficia esto a gran escala? Si el universo tiene que calcular la gravedad de una galaxia entera... Ese es el mayor triunfo algorítmico del modelo. Si conectamos esto con el panorama general de la física clásica, tenemos el problema de los n cuerpos. Donde tienes que calcular la interacción de cada estrella con todas las demás. Exacto. Y el esfuerzo computacional crece cuadráticamente, o sea, orden de n al cuadrado. Rápidamente se vuelve inmanejable. ¿Y cómo lo resuelve la arquitectura de Chai? Al estructurar el espacio en esta jerarquía de 2 a la n, el universo no calcula interacciones microscópicas a larga distancia, calcula interacciones entre nodos grandes y desciende en el árbol de datos solo si es necesario. ¡Wow! Reduce la complejidad de la interacción física, de un caos cuadrático a un crecimiento logarítmico, o sea, orden de n logaritmo de n. Así es. El universo se comporta como un procesador de información ultra eficiente. Pero surge otra duda. Si el cosmos crece en estos saltos exponenciales rígidos, 2, 4, 8, ¿hay vacíos estructurales? ¿En qué sentido? Digamos que una partícula intenta ocupar un estado que equivale a, un valor de 3.7, algo que no encaja en la divisibilidad exacta de la red. ¿Qué sucede? Esa realidad no existe. Geométricamente no puede manifestarse. En la red de enteros, el espacio entre el 1 y el 2 no es un lugar vacío donde algo podría existir. Ontológicamente, no es un lugar en absoluto. Las cosas están obligadas a saltar al siguiente nodo legal. Exactamente. Tienen que encajar en la matemática. Bueno, si el tablero de ajedrez donde ocurre la realidad opera bajo estas reglas de enteros, tenemos que hablar de las piezas del juego. La masa, la energía, la gravedad. Hay que reescribir a Einstein en números enteros. Y el texto no esquiva el reto. Toma la ecuación de masa y energía, E igual a mc al cuadrado, y la traduce al dominio discreto. En la visión tradicional, convertir masa en energía es como vaciar agua de una jarra. Puedes transferir un chorrito continuo, sin límite de partición. Es un fudido, claro. Pero bajo esta discretización, asumo que es como cambiar fichas en un casino. Tienes fichas de 10, de 100. Las apuestas cuánticas no admiten cambio suelto, ni fracciones. Esa es la analogía perfecta. El modelo usa coeficientes que pertenecen estrictamente a los números naturales. La masa y la energía no se derriten para transformarse. Cambian de configuración mediante transacciones matemáticas exactas. Sí, como contadores lógicos, multiplicando unidades fundamentales indivisibles de energía y masa. Eso para la energía tiene sentido. Pero ¿qué pasa con la curvatura de la relatividad? La belleza de Einstein es el cálculo tensorial. Como un planeta hunde suavemente el tejido del espacio-tiempo. Todo eso depende de derivadas suaves, variables continuas. Claro, pero si el espacio, el modelo de Chai, son escalones como bloques de juguete, ¿cómo puede haber gravedad sin matemáticas continuas? Forzando a los sensores métricos a abandonar los números reales.
La gravedad deja de ser una rampa inclinada y se convierte en una escalera de caracol. O sea, ¿la curvatura se mide contando unidades en la cuadrícula de números enteros? Así es, mides escalones enteros. Esto plantea una pregunta importante para las peores anomalías de la física clásica. ¿Te refieres a los agujeros negros? Exacto. En las matemáticas de Einstein, el centro de un agujero negro crea una singularidad, porque el denominador de la ecuación tiende a cero absoluto. ¿Y la curvatura tiende al infinito? ¿La física se rompe por completo? Pero en la arquitectura de Shai, ¿qué dijimos sobre el cero y la distancia? Que no puede llegar a cero. Choca con la unidad épsilon. Precisamente, al imponer que la distancia tiene un límite inferior absoluto, la temida singularidad pierde sus garras. El colapso choca contra la cuadrícula de la realidad. Existe entonces un límite superior finito, una curvatura máxima. Un valor máximo, digamos G máxima, que pertenece a los números enteros. Es como cuando un procesador de computadora intenta calcular un número más grande de lo que soporta. No genera infinito, simplemente llega al tope y se detiene. El sistema tiene una cota dura natural. Y al delimitar la gravedad así, resolviendo el infinito, el puente hacia la mecánica cuántica se construye casi sin esfuerzo. Claro, porque la física cuántica opera en paquetes discretos, en cuantos. El problema histórico era que usábamos un lenguaje continuo para un universo que, en el fondo, hablaba el lenguaje aritmético cuántico. El caos desaparece y entra la aritmética. Es fascinante, pero hay un elemento final, el más misterioso de todos. Todo este modelo colapsa si el tiempo sigue fluyendo como un río. El tiempo sufre la deconstrucción más severa aquí. Deja de ser una línea continua. El modelo establece que el tiempo late. Es una escalera de estados iterativos. O sea, el tiempo avanza en saltos matemáticos, el instante actual y luego el siguiente instante entero. Exacto. El instante t sub n es igual a n por delta t. Entre el estado n y el estado n más 1, literalmente no ocurre nada empírico. Es la eliminación de la derivada temporal del cálculo clásico. Esto me recuerda a la diferencia entre un reloj analógico y uno digital. A ver, desarrolla eso. En un reloj analógico, las manecillas barren físicamente el espacio de manera continua. Pero en un digital, la pantalla muestra las 12 en punto, y en el siguiente pulso salta a las 12 y un minuto, sin estados intermedios. Es el comportamiento exacto que propone el texto para el universo entero. Pero eso me genera un conflicto enorme. Si el tiempo avanza en saltos discretos y no hay nada en el medio, nuestro universo se está pausando constantemente para recalcular todo y volver a encenderse. Muchos físicos hacen esa misma pregunta. Digo, existimos en una serie de parpadeos cósmicos congelados. Entiendo la sensación, pero la idea de estar en pausa requiere de un tiempo continuo de fondo que siga fluyendo mientras estamos detenidos, y Chai borra esa posibilidad. No hay tiempo de fondo. Ah, claro, la pausa es una ilusión nuestra. Totalmente. El texto sugiere que cada instante es un presente absoluto y completo. El universo asume la configuración A y luego la configuración B. Es una actualización de la matriz completa. Pulso tras pulso, sin desgaste. La vida y el cambio no son continuos, son acumulativos. Bueno, para ir sintetizando nuestra travesía de hoy, hemos tomado el universo impredecible, majestuoso y suave al que estábamos acostumbrados desde el siglo XX. Un universo lleno de infinitos y anomalías. Y lo hemos reconstruido desde los cimientos. En este modelo es una estructura cuantizada, gobernada por aritmética simple, potencias de 2, actualizaciones iterativas exactas. Un mosaico perfecto. Donde cada píxel y cada número entero tiene un propósito claro y eficiente. Los errores de cálculo no tienen cabida. Y esto me deja con una reflexión expansiva, algo para que nuestra audiencia se lleve a casa. Porque si este modelo resulta ser correcto y el cosmos opera paso a paso, usando actualizaciones iterativas exactas y reglas de divisibilidad. Todo eso suena inquietantemente idéntico al funcionamiento del procesador de una computadora moderna. Si el universo no es un flujo misterioso de energía, sino un motor de cálculo operando en código binario y enteros, abre una puerta filosófica enorme. Así es, somos nosotros, los seres humanos, con nuestra conciencia, simplemente estructuras complejas de datos que están aprendiendo por primera vez a leer su propio código fuente. Es una duda monumental para procesar la próxima vez que veamos saltar los números en un reloj digital.
Definitivamente. Gracias a todos por acompañarnos en esta exploración profunda y nos encontramos en el próximo